Bienvenidos, queridos amigos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Permítenos, Espíritu Santo, leer las Escrituras, aplicar lo que nos enseñas, entender lo que leemos, vivir lo que entendemos, amar eso que entendemos. Te rogamos, Señor, por todas las personas que están siguiendo este programa, los que se les esté haciendo un poco difícil mantenerse con el programa, con sus ocupaciones del día, los que quizás ya se hayan perdido, los que quizás no han entendido cierta área, o los que lo han entendido tan bien que están empezando a hacer cambios en su vida. Todos llevamos un paso de conversión distinto, Señor, por eso te pongo a cada uno de ellos según su necesidad. Y permítenos, Señor, continuar y no desfallecer. Todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a continuar, hermanos, con 1 de Samuel capítulo 9. En la tribu de Benjamín había un hombre llamado Quis, que era hijo de Abiel y nieto de Seror. Su bisabuelo había sido Becorat, hijo de Afiá. Quis, hombre muy respetado, tenía un hijo joven y bien parecido, que se llamaba Saúl. No había otro israelita tan bien parecido como él, pues en estatura ninguno le pasaba del hombro. Un día, a Quis se le perdieron sus asnas. Entonces le dijo a su hijo Saúl: prepárate y ve a buscar las asnas, llévate a uno de los criados. Saúl se fue, atravesó la región montañosa de Efraín y pasó por la región de Salisá, pero no encontró las asnas. Pasó también por la región de Saalim y por la de Benjamín, y tampoco las halló. Al llegar a la región de Suf, dijo Saúl a su criado que lo acompañaba: vamos a regresar, pues mi padre debe ya estar preocupado por nosotros, más que por las asnas. El criado le contestó: en esta ciudad hay un profeta a quien todos respetan, porque todo lo que anuncia sucede sin falta. Vamos allá y quizás nos indique el camino que debemos seguir. Vamos, pues, contestó Saúl. Pero, ¿qué le llevaremos a ese hombre? Ya ni siquiera nos queda pan en las alforjas. No tenemos nada que ofrecerle al profeta. El criado respondió: tengo en mi poder una pequeña moneda de plata. Se la daremos al profeta que nos indique el camino. Antiguamente, cuando algún israelita quería consultar a Dios, decía: vamos a ver al vidente. Pues al que ahora se le llama profeta, antes se le llamaba vidente. De acuerdo, dijo Saúl, vamos allá. Los dos se dirigieron a la ciudad donde vivía el profeta, y cuando iban subiendo la cuesta en dirección de la ciudad, se encontraron con unas muchachas que iban a sacar agua y le preguntaron: ¿es aquí donde podemos encontrar al vidente? Ellas le respondieron: sí, pero se encuentra más adelante, dense prisa, pues ha venido a la ciudad porque hoy se celebra el sacrificio en el santuario. En cuanto lleguen ustedes ahí, búsquenlo, antes de que se vaya al santuario para la comida. La gente no comerá hasta que él llegue, pues él tiene que bendecir el sacrificio, después de lo cual comerán los invitados. Por eso vayan ahora, porque en este momento lo encontrarán. Ellos continuaron subiendo rumbo a la ciudad, y precisamente cuando iban llegando a ella, Samuel salía en dirección contraria para ir al santuario. El día anterior a la llegada de Saúl, el Señor había hecho la siguiente revelación a Samuel: mañana a esta misma hora te mandaré un hombre de la región de Benjamín, a quien deberás consagrar como gobernante de mi pueblo Israel. Él lo librará del dominio de los filisteos, porque me he compadecido de mi pueblo cuando sus quejas han llegado hasta mí. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: ahí tienes al hombre de quien te hablé, este gobernará a mí. Estando ya en la entrada del pueblo, Saúl se acercó a Samuel y le dijo: por favor, indíqueme usted dónde está la casa del vidente.
Yo soy el vidente, respondió Samuel. Sube delante de mí al santuario y come hoy conmigo. Mañana temprano te contestaré todo lo que me quieras preguntar y luego te dejaré marchar. En cuanto a las asnas que se te perdieron hace 3 días, no te preocupes por ellas. Ya las han encontrado. Además, todo lo más deseable de Israel será para ti y para tu familia. Saúl respondió, pero si yo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de las tribus de Israel. Además, mi familia es la más insignificante de todas las familias de la tribu. ¿Por qué me dices eso? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, se lo llevó al salón y les ofreció el lugar principal entre los presentes, que eran unos 30 personas. Luego Samuel dijo al cocinero, trae la ración de carne que te entregué y que te dije que apartaras. Inmediatamente el cocinero sacó una pierna entera y se la sirvió a Saúl, y Samuel le dijo, ahí tienes lo que estaba apartado para ti, sírvete y come, porque yo la había apartado para ti en esta ocasión en que invité al pueblo. Saúl comió con Samuel aquel día, y cuando bajaron del santuario a la ciudad, prepararon una cama en la azotea para Saúl, y Saúl se acostó. Al día siguiente Samuel llamó a Saúl en la azotea y le dijo, levántate y sigue tu viaje. Saúl se levantó, después salieron él y Samuel a la calle. Y cuando bajaban hacia las afueras de la ciudad, Samuel le dijo a Saúl, manda al criado que se adelante y tú espera un poco, que tengo que comunicarte lo que Dios me ha dicho. Primera de Samuel, capítulo 10. Entonces Samuel tomó un recipiente con aceite y derramándolo sobre la cabeza de Saúl lo besó y le dijo, el Señor te consagra hoy gobernante de Israel, su pueblo. Tú lo gobernarás y lo librarás de los enemigos que lo rodeen. Y esta será la prueba de que el Señor te ha declarado gobernante de su pueblo. Ahora que te separas de mí, encontrarás 2 hombres cerca de la tumba de Raquel en Selasá, en el territorio de Benjamín. Ellos te dirán que ya se han encontrado las asnas que buscabas, y que tu padre ya no está preocupado por ellas, sino por ustedes, y se pregunta, ¿qué puede hacer por ti? Más adelante, cuando llegues a la encina de Tabor, saldrán a tu encuentro 3 hombres que suben a Betel para adorar a Dios. Uno llevará 3 chivos, otro 3 panes y el tercero un cuero de vino. Te saludarán y te ofrecerán 2 panes, acéptalos. Después llegarás a Gibea de Dios, donde hay una guarnición filistea. Al entrar a la ciudad te encontrarás con un grupo de profetas en trance, que bajan del santuario. Delante de ellos irá gente tocando salterios, panderos, flautas y arpas. Entonces el Espíritu del Señor se apoderará de ti y caerás en trance como ellos y te transformarás en otro hombre. Cuando se te ocurran estas cosas, haz lo que creas conveniente, que Dios te ayudará. Y adelante en Gilgal, donde yo me reuniré contigo más tarde para ofrecer holocaustos y sacrificios de reconciliación. Espera ahí 7 días hasta que yo llegue y te indique lo que tienes que hacer. Tan pronto como Saúl se despidió de Samuel para irse, Dios le cambió el corazón y aquel mismo día se cumplieron todas las señales. Después, cuando Saúl y su criado llegaron a Gibea, el grupo de profetas en trance les salió al encuentro. Entonces el Espíritu de Dios se apoderó de Saúl, y éste cayó en trance profético como ellos. Pero todos los que conocían de antes, al verlo caer en trance junto con los profetas, se decían unos a otros, ¿qué le ha pasado al hijo de Quis? ¿También Saúl es uno de los profetas? Uno de ahí añadió, ¿y quién es el padre de ellos? De ahí viene el refrán, ¿también Saúl es uno de los profetas? Pasado el trance profético, Saúl llegó a su casa, y su tío le preguntó a él y a su criado, ¿a dónde fueron? Saúl respondió, a buscar las asnas. Pero viendo que no aparecían, fuimos a ver a Samuel. El tío de Saúl le contestó, ¿y qué les dijo Samuel? Cuéntamelo, por favor. Saúl respondió a su tío, nos dijo claramente que ya habían encontrado las asnas. Pero Saúl no le mencionó nada del asunto del reino, del cual había hablado Samuel. Después llamó Samuel a los israelitas para adorar al Señor en Mizpah. Allí le dijo, el Señor Dios de Israel dice,
Yo saqué de Egipto a ustedes, los israelitas, y los libré del poder de los egipcios y de todos los reinos que los oprimían. Pero ahora ustedes desprecian a su Dios, que los han librado de todos los problemas y aflicciones, y le han rechazado al pedir que les ponga un rey que los gobierne. Por lo tanto, preséntense ahora delante del Señor por tribus y por clanes. Luego ordenó Samuel que se acercaran todas las tribus de Israel, y la suerte cayó sobre la tribu de Benjamín. A continuación ordenó que se acercaran los de la tribu de Benjamín, y la suerte cayó sobre el clan de Matrí, y de ella la suerte cayó sobre Saúl, hijo de Quis. Pero lo buscaron y no lo encontraron, por lo que consultaron otra vez al Señor para saber si Saúl se encontraba allí. Y el Señor respondió que Saúl ya estaba allí, y que se había escondido entre el equipaje. Entonces corrieron a sacarlo de su escondite, y cuando Saúl se presentó ante el pueblo, se vio que ningún israelita le pasaba del hombro. Samuel preguntó a todos: ¿ya vieron al que el Señor ha escogido como rey? No hay un solo israelita que pueda compararse a él. ¡Viva el rey!, respondieron los israelitas. Enseguida Samuel expuso al pueblo las leyes del reino, y las escribió en un libro que depositó en el santuario del Señor. Después Samuel ordenó a todos que volvieran a sus casas. También Saúl se fue a su casa en Gibea, y Dios influyó en el ánimo de varios valientes para que lo acompañaran. Pero no faltaron malas lenguas que dijeron: ¿y este es el que va a salvarnos? Y lo menospreciaron y no le rindieron honores. Pero Saúl hizo el que era desentendido. Primera de Samuel, capítulo 11. Naas, rey de Amón, fue a Jabes de Galad y preparó su ejército para atacar la ciudad. Pero los habitantes de Jabes le dijeron: haz un pacto con nosotros y nos someteremos a ti. Naas el amonita le respondió: haré un pacto con ustedes, pero con la condición de que acepten que yo le saque a cada uno de ustedes el ojo derecho, para así poner en ridículo a los israelitas. Entonces los ancianos de Jabes le contestaron: concédenos un plazo de 7 días para enviar mensajeros por todo el territorio israelita, y si nadie viene a nuestra ayuda, nos rendiremos a ti. Los mensajeros llegaron a Gibea, donde vivía Saúl, y dieron la noticia a la gente. Todos se pusieron a llorar amargamente. En esto Saúl volvía del campo con los bueyes y les preguntó: ¿qué le pasa a la gente? ¿Por qué lloran? La gente le contó la noticia que habían traído los hombres de Jabes. Al oír Saúl aquello, el Espíritu de Dios se apoderó de él y se llenó de furia Saúl. Entonces tomó un par de bueyes y los descuartizó, y por medio de unos mensajeros mandó los trozos por todo el territorio israelita, y los mensajeros decían: esto mismo se hará con los bueyes de aquel que no se una a Saúl y a Samuel y lo siga. Un miedo tremendo invadió a la gente, y como un solo hombre salieron a unirse con ellos. Y cuando Saúl contó a su gente en Besec, había reunido 300,000 hombres de Israel y 30,000 de Judá. Luego dijo a los mensajeros que habían llegado: digan a los habitantes de Jabes que mañana al mediodía los salvaremos. Los mensajeros fueron a comunicaron esto a los habitantes de Jabes, los cuales se alegraron mucho y dijeron a Naas: mañana nos entregaremos a ti para que hagas con nosotros lo que mejor te parezca. Al día siguiente Saúl organizó su ejército en 3 escuadrones, y antes de que amaneciera penetraron en medio del campamento enemigo, haciendo entre los amonitas una matanza que duró hasta el mediodía. Los que quedaron con vida se dispersaron de tal modo que no quedaron 2 de ellos juntos. Luego algunos del pueblo dijeron a Samuel: ¿quiénes fueron los que dudaron de que Saúl podría ser nuestro rey? Entréguenos esos hombres para que los matemos. Pero Saúl intervino, diciendo: en este día no morirá nadie, porque el Señor ha salvado hoy a Israel. Y Samuel dijo a todos: vayamos a Gilgal para iniciar ahí el reinado. Por lo tanto, todo el pueblo se dirigió a Gilgal, y allí en presencia del Señor proclamaron rey a Saúl. Luego ofrecieron al Señor sacrificios de reconciliación, y Saúl y todos los israelitas se llenaron de alegría. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis queridos hermanos, ha nacido el primer rey de Israel.
La gente pidió un rey y podemos ver cómo este empieza humilde, sencillo. No se siente digno al punto que se esconde. Pero bueno, para no arruinar la historia, veremos cómo va desarrollándose. Él se cree de la tribu más pequeña y del clan más insignificante. Lo que más me llama la atención de esto es la humildad de Saúl en ese entonces, pero cómo le dice Samuel, caerás en trance como ellos y te transformarás en otro hombre. En realidad así sucede cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida. Si ellos fueran carismáticos de la Iglesia Católica, nosotros dijéramos caerás en el Espíritu, tendrás descanso en el Espíritu. Porque en realidad así sucede. Cuando se hace oración y la persona recibe el Espíritu Santo, esta persona cae en un tipo trance. Y por lo general, cuando este trance es auténtico, cuando la persona despierta es otra persona. Todo lo ve distinto. Si no puede perdonar, comienza a perdonar. Si tiene un vicio, sana de ese vicio. Si tiene odios, empieza a liberarse de esas cadenas que lo atan. En verdad, tener un descanso en el Espíritu auténtico trae una conversión. Trae una conversión que convierte, que transforma. Que ya no puede ser la misma persona. Yo recuerdo cuando yo viví mi retiro espiritual y yo venía de esas montañas hacia la ciudad otra vez, yo veía todo distinto. Los pájaros cantaban y me regocijaba. Yo creo que nunca había visto un amanecer como ese día, un atardecer como ese día. Yo nunca le había entendido el sentido del viento acariciando las ramas de los árboles y se movían. Era algo tan espectacular. Todo se veía completamente distinto. Y así es Dios cuando actúa en nuestra vida. Nos cambia y nunca más volvemos a ser iguales. Eso pasó hace casi ya 20 años y nunca más he vuelto a ser el mismo. Todo lo que antes era lo dejé. He tenido mis caídas como ser humano porque pues perfecto no he sido, pero nunca más he vuelto a ser el Jaime de hace 20 años. Incluso volteo atrás y veo todas las atrocidades que cometí en mi juventud y me doy cuenta que ya no soy esa persona. Esa fue otra persona en el pasado. Porque Dios es capaz de restaurar la vida, de dar la dignidad, de hacernos un nuevo hombre, de hacernos una nueva criatura. Nacemos en el Espíritu, tenemos un renacer de nuevo, porque es la única manera para poder entrar al reino de los cielos. Necesitamos renacer en el Espíritu Santo. Si nosotros no hemos tenido ese renacimiento, les recomiendo busquémoslo en un retiro espiritual. Cualquier retiro dentro de la Iglesia Católica podemos recibir esta gracia. En mi experiencia, para mí, fue la renovación carismática. Un área de la iglesia que recomiendo bastante siempre y cuando esté bien formada. Porque si no está muy formada, puede haber varios errores. Pero en una renovación carismática bien formada dentro de la Iglesia Católica es una bendición de Dios. Es una gracia pertenecer en ella. Y lo último que quiero tocar es cómo ya vemos 2 o 3 veces que se une Israel y dice una palabra clave. Dice, y como un solo hombre salieron a unirse con ellos. Y eran 30,000 de Judá y 300,000 de todo Israel. Ya empieza a hablarle la Biblia de una unidad como un solo hombre. Así como Cristo dijo que tengan una sola fe. Que sean uno como tú y yo somos uno. La Iglesia Católica o Cristo no fundó 1000 iglesias, sino una sola fe. Todas las demás sectas no son bíblicas. Cristo mandó, fundó y bendijo una sola fe, un solo rebaño. Fue todo, no hay más. Eso que dicen los hermanos de otras religiones, que la religión nos salva o que solo Jesucristo, son simplemente palabras engañosas, porque si no nos dicen eso no nos vamos con ellos. Pero la verdad que en la Biblia habla de un solo hombre a la hora de batalla, una sola fe a la hora de ir a vivir nuestra fe. Eso fue lo que Dios mandó, una sola fe, un solo camino. Así que mis queridos hermanos, en este día meditemos.
en cómo el Espíritu Santo obra en nosotros para una buena conversión y cómo Él pide una sola iglesia. Dios les bendiga y un fuerte abrazo.